Comenzamos a tratar el tema ética y derecho. Quisiera referir en primer lugar unas citas que pone en uno de sus libros Francisco Javier de la Torre. Es como una proyección desde las sombras de lo que debe ser la función o la misión del abogado. La carrera de derecho es sucia y competitiva, pues su último fin es el dinero. Obviamente esto no es, vaya, o sea, una apreciación, podemos decir, correcta del derecho, pero así lo apreciaba Martín Lutero. Tenemos otra proyección desde las sombras. El poder puede aparentar ser justo sin problemas, ya que es lo bastante rico como para permitirse todos los abogados que hagan falta. ¿Será cierto que los abogados están al servicio del dinero y del poder? Así lo apreciaba Bernanos. Las leyes son telas de araña, de las que escapan las moscas gordas y en las que solo quedan atrapadas las pequeñas. Es más fácil encontrar, por ejemplo, recluidos en la cárcel, gente que no pudo pagar un abogado, que una persona muy poderosa que tiene al alcance la asesoría de abogados caros. Por lo menos así lo veía Honoré de Balzac. También tenemos esta. Cuando dicen que alguien es insobornable, me pregunto sin querer si le habrán ofrecido lo bastante. Es una frase muy similar a la que se le atribuye a Obregón. Y este dicho se atribuye a Fouché. Bien, si apreciamos, si leemos un poquito despacio estos dichos de gente ilustre, podemos ver que algunas veces estas apreciaciones han sido justas, pero gracias a Dios no siempre. Pero yo quisiera que a partir de cierto sentimiento de indignación podamos comenzar a apreciar la relevancia que tiene la profesión de la abogacía en la sociedad. Estos dichos simplemente están ilustrando cuando un abogado pues hace uso de la abogacía, de su profesión, no tanto para servir al derecho, no tanto para coadyuvar a la justicia, sino para servirse a sí mismo y para coadyuvar a sus propias causas, no las del cliente. Dejen ustedes para la justicia. Bien, partiendo de esto, o sea, este sentimiento de indignación que pueden despertarnos estos dichos simplemente es eh, síntoma de la existencia de un sentido del bien y del mal fundamental. Estos dichos, todo el mundo puede estar de acuerdo que puede pintar realidades, pero al mismo tiempo estos dichos son un juicio de que aunque existen esas realidades no deberían de existir. Tales dichos reflejan una indignación, ¿verdad? Estos dichos simplemente se están burlando de la manera tan fácil que tienen algunas personas de burlarse de algún bien existente, empezando por el bien de la justicia. Hay mucha gente que lucra dándole la espalda a la justicia, escondiéndosela a aquellos que tienen derecho a acceder a ella. El mal siempre se concibe desde la referencia a algún bien. Si existen malos abogados, si existen procesos injustos, eso no significa que la gente, uno mismo, tenga derecho a la búsqueda de abogados que lo ayuden a uno a sostener un proceso justo. Si existen malos abogados, gracias a Dios, eso puede servir de contraste a los buenos abogados. ¿Esto qué significa? Pues que la profesión de la abogacía no se sustrae de las consideraciones de la ética. ¿Y qué es la ética?
Es la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto son o no conformes al verdadero bien del ser humano. Los actos de un abogado siempre van a ser actos humanos. Siempre van a ser en favor o en contra de un ser humano. Por eso es que podemos afirmar que la profesión de la abogacía, como cualquier otra profesión, en ese sentido, o sea, desde el punto de vista de la ciencia ética, la profesión del abogado no es mayor, o sea, no es más ni es menos que cualquier otra profesión. La de un arquitecto, la de un médico, la de, pues vaya, o sea, la de un administrador, la de un empresario. Es igualmente digna la profesión del abogado a cualquier otra. Y, por tanto, se sujeta de igual manera a las reglas de la ética. Hay otra definición que sustraje de un diccionario de negocios y administración que dice un sistema de principios morales y su aplicación a problemas particulares de conducta. Perdón. Esta definición puede parecer más sencilla, pero dejo un poquito al aire, pues, en dónde se construye este sistema de principios morales. Mientras que la primera nos hace ver muy claramente que el fundamento de cualquier principio moral está en la naturaleza del ser humano. Todo principio, como tal, no tiene a su vez una justificación. Estos principios deben partir justamente de algo que a su vez no está fundado en otra cosa. Así podemos afirmar que la primera definición es más clara en ese sentido. Que si quisiéramos saber cuál es el fundamento último de los principios morales, simple y sencillamente recurramos a la naturaleza del ser humano, a qué es el ser humano. Y pues vaya, si podemos hacer estudios filosóficos más profundos para determinar cómo se relaciona esta naturaleza del ser humano con su fin último y con su finalidad, pero ni duda cabe, sin necesidad de hacer estas profundizaciones filosóficas, que estas tres ideas, qué es el ser humano, cuál es su fin último y en qué consiste su felicidad, están en la misma línea. La felicidad del ser humano tiene que estar en línea con lo que es el ser humano. Y el fin último del ser humano tiene que estar en línea con su felicidad y con la naturaleza del ser humano. Es aquí donde podemos encontrar, insisto, el fundamento de cualquier planteamiento de principios morales. Si no tuviéramos una naturaleza humana que no está disponible para ninguna consideración arbitraria, no podemos hablar de moral. No podría existir la moral si no existiera una naturaleza humana que pudiera ser descubierta por la razón. La razón es una facultad humana y es esta razón la que descubre lo que es el ser humano y es esta misma razón la que a partir de la naturaleza del ser humano descubre cuáles son esos principios morales universales. Por eso nos quedamos con la primera definición. Y podemos irnos así, en esta línea, un poco más hacia atrás. Ok, la ética trata sobre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y lo bueno y lo malo lo juzgamos a partir de lo que es el hombre. No vamos a agotar este tema. Es un tema que ha llenado enciclopedias y yo no intento repasarlas en un espacio tan breve. Pero sí podríamos apreciar qué es el hombre desde una perspectiva que es muy apropiada para el tema del que estamos hablando, que es el carácter relacional del ser humano. El ser humano por esencia es un ser relacional, o en otras palabras, como nos han repetido pues vaya desde la primaria, secundaria, que el hombre es un animal social. Es lo mismo que quiero decir con esto de que es un ser relacional, pero con esta frase, ser relacional, quiero resaltar ciertas notas, como por ejemplo esta. El ser humano
por naturaleza, tiende a incorporar libremente su conducta a estructuras de orden para alcanzar una mayor efectividad. Cuando me refiero a estructuras de orden, pues son el orden que se guarda en una familia, el orden que se guarda en la empresa en que se trabaja, el orden que se guarda pues en una vía pública, algo tan sencillo como de qué lado circular, si por la derecha o por la izquierda, es cierta estructura de orden. Precisamente por esta naturaleza relacional, o sea, la manera en que logramos cierto nivel óptimo en la consecución de nuestros fines, en nuestra convivencia en sociedad, es justamente establecer estructuras de orden que nos permitan, pues, no tener casos de conflicto insoluble. Las estructuras de orden justamente lo que buscan es impedir que las relaciones humanas se den con constantes conflictos. Si queremos eliminar los conflictos de las relaciones humanas, pues vaya, o sea, lo primero a lo que recurrimos es a estructuras de orden. Y estas estructuras de orden no solo sirven para impedir conflictos, sino simple y sencillamente que cada individuo alcance sus objetivos personales con mayor efectividad, conviviendo con los demás. Esta es una nota muy importante que debemos resaltar respecto a la naturaleza del ser humano. No puede alcanzar su propia perfección si no es relacionándose con los demás. Y esto lo podemos ver de una manera muy clara, por ejemplo, en el uso del lenguaje. Una de las cosas que caracterizan respecto a otros tipos de seres vivos es el lenguaje. Y ese lenguaje lo desarrollamos gracias a la relación que tenemos con los demás. Se ha demostrado que individuos que no conviven con su prójimo tienen muchísimas dificultades para desarrollar su lenguaje, por no decir que incluso puede frustrarse del todo el uso del lenguaje para aquellas personas que no conviven con los demás, aunque entendemos, claro está, que esos casos son rarísimos, pero sí se han llegado a registrar por la ciencia y han demostrado estos casos escasísimos que sin el roce social es imposible desarrollar el lenguaje. Y esto nos hace ver en algo tan fundamental como el lenguaje que no podríamos desarrollarnos plenamente si no es rozándonos pues con el prójimo, con el vecino, con el compañero de profesión o el compañero de diversiones. Este ser relacional nos empuja de una manera muy natural a conformar asociaciones, pactos, alianzas, consorcios, etc. O sea, no cuesta mucho trabajo, o sea, traer a la mente la forma en que estos distintos tipos de agrupación nos han beneficiado en nuestra vida, nos han ayudado a desenvolvernos y a desarrollarnos. Y sería muy difícil concebir un desarrollo pleno al margen de este tipo de agrupaciones. Es por eso que podemos afirmar que el hombre por esencia es un ser relacional. Bueno, ¿y qué tiene que ver este ser relacional con nuestro tema? ¿Verdad? La conducta moral de los abogados, justo, porque el surgimiento de las profesiones viene bien explicada si nos remitimos a esta naturaleza relacional. Porque, vaya, un abogado es buen abogado porque hay gente que necesita de abogados. No pueden existir los abogados de ninguna manera si la gente no tuviera necesidad de ellos. Y por supuesto, si la gente no tuviera necesidad de los abogados, pues tampoco pueden existir los buenos abogados. Y los buenos abogados son aquellos que satisfacen con una mejor calidad técnica, con una mejor calidad moral, las necesidades de sus clientes. Y estas necesidades de los clientes, pues vaya, o sea, son necesidades
mm, que son comunes en cualquier ciudadano, o sea, que son susceptibles de surgir en cualquier ciudadano de la sociedad, y por eso existe de una manera estable la profesión de la abogacía, como existen de manera estable otro tipo de profesiones. Esta naturaleza relacional nos hace ver también pues, que pueden derivar en relaciones de fuerza, debilidad o de igualdad. Por ejemplo, un rey tirano no es propiamente un rey absoluto, o sea, un tirano nunca va a ser un gobernante absolutista, por la sencilla razón de que, por muy absoluto que sea un régimen, siempre depende del sometimiento, aunque sea involuntario, de los ciudadanos. Un líder no se puede entender sin sus seguidores. Y entonces, estas relaciones de fuerza y debilidad son de dependencia también. O sea, las relaciones de fuerza y debilidad no son equivalentes a unas relaciones de autonomía y heteronomía. Un gobernante nunca es totalmente autónomo. Un gobernante siempre va a depender de sus gobernados, sino a quien gobierna. Y entonces, pues vaya, o sea, las relaciones de fuerza serán legítimas solo cuando las relaciones racionales se han agotado. Y en primera instancia, todas las relaciones racionales en una sociedad civil deben de partir de relaciones de igualdad, no de fuerza-debilidad. Desafortunadamente en la vida cotidiana, un profesionista puede ceder a la tentación de aprovechar relaciones de fuerza y aprovechar relaciones de debilidad para llevar agua a su molino. Pues esta es una tentación, desafortunadamente, que está muy a la mano. Pero un buen profesionista nunca va a ceder a esta tentación y siempre va a traer a su conciencia, siempre va a tener en su conciencia la necesidad, insisto, hablando de un abogado, de ser un buen servidor del derecho, de ser un buen coadyuvante de la justicia, nunca llevarse por las simples relaciones de fuerza y debilidad. Bueno, estas relaciones ya nos han llevado al tema del orden. El ser humano es capaz de vivir distintos tipos de orden, o sea, hay tantos tipos de orden como relaciones. En primer lugar, tenemos un orden que está establecido de forma natural. Y cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de aquello que existe o es sin la intervención del hombre. Todo aquello que es sin la intervención del hombre podemos decir que es naturaleza, y la disposición que hay de esas cosas en las cuales no ha intervenido el hombre se le llama orden de la naturaleza, el orden de lo que es. Tenemos otro tipo de orden que es el orden técnico. Por supuesto que este depende, bueno, o sea, este orden se refiere a las cosas que puede hacer el hombre. El orden técnico es el orden de lo que es posible, a diferencia del orden de la naturaleza, que es un orden de lo que ya es. Podemos hablar que el orden técnico es un orden de lo técnicamente posible. El orden de la naturaleza es un orden de lo que ya es. Por otro lado, tenemos los órdenes normativos, que se refieren a lo que debe de ser. Algo que puede no ser. Algo que el orden normativo, perdón, sobre lo que impera o sobre cosas que se pueden dar si la gente libremente se somete a ese orden normativo. Pero también cabe la otra posibilidad en este tipo de orden, que la gente no quiera someterse al orden normativo. Hay esa disyunción entonces donde se puede expresar
plenamente la naturaleza libre del hombre es justamente en el orden normativo. La libertad del hombre no puede ser mucho en el orden de la naturaleza, las cosas ya son. El hombre, las cosas de la naturaleza no las puede cambiar. En el orden técnico, inclusive, también la libertad tiene cierta limitación, porque siempre lo posible parte de lo real, de lo que ya es. Y entonces, pues vaya, o sea, lo técnico también tiene sus límites. ¿En dónde tiene sus límites? En lo que ya es. Lo técnicamente posible no surge de la nada. Las propiedades del vidrio se han estudiado progresivamente y con el paso de los años se ha refinado la industria del vidrio. Pero, pues vaya, esta progresión en la técnica del tratamiento del vidrio, pues siempre ha partido de lo que es el vidrio. O sea, la tecnología del vidrio no puede surgir de repente del papel, porque son cosas distintas. Incluso podemos decir en ese sentido que incluso el orden técnico tiene un límite desde el punto de vista de la libertad del hombre. O sea, no todo es posible. O sea, la técnica también tiene sus límites, así como la naturaleza le impone límites a la libertad del hombre. En cambio, podemos decir que el ámbito propio de la libertad del hombre es el orden normativo, que al hombre se le imponen o se le proponen normas y de él depende si las cumple o no. La sanción o la presión o la coerción para cumplir con esas normas, pues es un tema distinto hasta cierto punto. Pero podemos decir que el orden normativo es el orden propio de los seres libres. No podrían existir órdenes normativos si no existiera la libertad. Dentro del orden normativo tenemos órdenes de tipo convencional o de tipo consuetudinario. Tenemos, por supuesto, el orden moral, y el orden moral que tiene un carácter interno, unilateral y no coercible, a diferencia del orden jurídico, que es de carácter externo, bilateral y coercible. Con estas características, lo que estamos resaltando es que, por ejemplo, en el orden jurídico, siempre la, 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 la instancia para cumplir con ese orden es de tipo externo, ¿verdad? Puede ser una autoridad, puede ser una ley externa. En cambio, en el orden moral, siempre las motivaciones para cumplir con este orden, si no se asimilan internamente, si no se interiorizan esas disposiciones del orden moral, el individuo pues hará caso omiso de este orden, si no está convencido. En cambio, pues vaya, el orden jurídico, una de las características que tiene es de que hay instancias que lo pueden obligar a cumplir con esa ordenación, quiéralo o no. Que a diferencia del orden moral, pues vaya, en el orden moral, pues si un individuo decide no cumplir con él, pues no hay autoridades o no hay exterioridades que lo obliguen a ceñirse al orden moral. En cambio, en el orden jurídico, una de las notas es de que existen elementos para obligar, para constreñir al individuo a que cumpla con el ordenamiento. Esas son las grandes diferencias que hay entre orden moral y orden jurídico. Siguiendo la línea del orden normativo, podemos decir que la norma moral es un principio de orden práctico, igual que la norma jurídica. Pero lo que caracteriza la norma moral es que señala relaciones, siguiendo con este carácter relacional del ser humano, la norma moral señala relaciones entre la naturaleza humana y su perfección. Ya lo hemos mencionado de otra manera. La norma moral lo que ven es la actividad del alma. O sea, la dinámica de la norma moral se da al interior del individuo, se da en su conciencia.
Ujú. Si la norma moral no se resuelve correctamente en la conciencia del individuo, esta norma simplemente no será acatada y no hay poderes externos que obliguen a un individuo a convencerse de una norma moral. Si el individuo no está convencido, no hay manera de que la cumpla. El orden que busca la norma moral como fin es el perfeccionamiento del hombre. Así, la moral se constituye por el sometimiento efectivo de la conducta a las normas morales. Pero este sometimiento tiene que al mismo tiempo que ser convencido, o sea, que se acepta libremente. El orden que tal sujeción engendra y las virtudes que se derivan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para cumplir con un orden moral, eh, es necesario que este orden moral se cumpla de una manera virtuosa. No hay otra manera. ¿Pero qué es la virtud? La virtud es una disposición del alma, firme, pronta y placentera, hacia un bien presentado por la razón. ¿Esto qué quiere decir? Que un hombre actúa moralmente bien, no solo en los casos aislados, no solo considerando un solo caso. Este orden moral es garantizado cuando un individuo adquiere las disposiciones para cumplir de una manera firme, pronta y placentera con las normas morales. ¿Esto qué quiere decir? Simple y sencillamente que el orden moral está garantizado cuando un individuo se habitúa de hacer una y otra vez 1000 ejercicios en torno a un bien moral, de que se acostumbra su alma, acostumbra su interioridad a convencerse y a hacer que se cumpla con una norma moral. La virtud social por excelencia es la justicia. ¿Por qué decimos esto? Simple y sencillamente para que quede claro que la virtud de la justicia no es privativa del orden jurídico, en donde podemos decir que en donde tiene sus raíces originales es en el orden moral, porque aunque no hubiera un orden jurídico, el hombre siempre tiene en su interior la obligación de practicar la justicia con su prójimo. Este principio de la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo es obligatoria desde el punto de vista moral, independientemente de que haya disposiciones jurídicas que obliguen a darle a cada quien lo suyo. Siguiendo con esto de la norma moral, para distinguirla de la norma jurídica, podemos decir que la norma moral se contrapone a una ley de la naturaleza que señala reglas de necesidad entre causa y efecto. Las normas, las leyes de la naturaleza son leyes que se dan necesariamente entre causas y efectos. La norma moral también se contrapone a la regla técnica o precepto de las artes, porque son principios de orden práctico que señalan relaciones de optimación entre medios y fines. Lo que busca una técnica siempre va a ser cuál es la mejor manera de alcanzar un fin. También la norma moral, por supuesto, y ya lo hemos visto en cierta manera en las láminas anteriores, se contrapone a la norma jurídica que señala relaciones que pueden ser aplicadas e impuestas por órdenes de poder público, ¿verdad? Simplemente esto es ocasión para repetir las 3 notas que ya hemos repetido cuando las comparábamos con la norma moral, que son normatividad de relaciones externas. Y cuando decimos normatividades de relaciones externas, es de que estas relaciones están referidas a deberes y facultades sociales, no a disposiciones del alma, como pasa en la norma moral. Por eso la exterioridad, no tanto que hable de conductas externas, simple y sencillamente a lo que se refiere la exterioridad es de que
existe un deber desde el punto de vista social que le corresponde también una facultad que también siempre es social, que es reconocible socialmente. Y pues vaya, ese es el ámbito propio de lo jurídico, que es el reconocimiento de deberes y facultades, el reconocimiento público. Esto conforma la exterioridad de la norma jurídica. La norma jurídica, pues vaya, o sea, tiene como una característica acentuada esta bilateralidad. Estos deberes y estas facultades siempre se dan en correspondencia. A todo deber jurídico corresponde un derecho subjetivo. Y como ya habíamos visto, estas dos notas deben de completarse con la posibilidad de constreñir al obligado al cumplimiento de la norma. Así como veíamos que en la norma moral lo único que constriñe al individuo a cumplir con una norma moral es su propia conciencia, en la norma jurídica tenemos la posibilidad de que ese constreñimiento venga de una autoridad externa. Ahora bien, hay un paralelo que se puede apreciar mejor, este paralelo entre la actuación del abogado, o sea, del ejercicio del abogado, se puede ver muy bien en esta diapositiva. El proceso del acto moral lo tenemos arriba, que tiene tres grandes etapas, que son la fase de intención, la fase de elección y la fase de ejecución. La fase de intención empieza con un conocimiento. Muy bien decían los griegos, al decir conócete a ti mismo, ese conocimiento de uno mismo es el principio de cualquier acto. Si no hay un conocimiento adecuado, pues vaya, se comienza con el pie izquierdo. Todo acto comienza con un conocimiento correcto, sea de uno mismo, sea del mundo. A partir de este conocimiento se dan los juicios acerca de lo que debe ser buscado. Uno no puede buscar algo si uno no tiene noticia de este algo. En la segunda etapa se da la deliberación de los medios para conseguir eso que se ha planteado como un fin posible. Y por último tenemos la fase de la ejecución, en la que se ponen en juego las potencias, se ponen en juego las facultades para, de una manera efectiva, alcanzar aquel fin que nos planteamos desde la fase de la intención. Y podemos apreciar que hay un paralelo de este proceso del acto moral con el proceso del patrocinio de un caso para un abogado. Aunque aquí estoy parafraseando el proceso del negocio que esquematiza Peter Drucker en su libro Managing for Results, creo que se me hace muy apropiado el trasladar el proceso del negocio con el proceso del patrocinio de un caso, o sea, porque el servicio del derecho, pues es un tipo de negocio. Y yo creo que viene muy al caso para también hablar del ejercicio de la abogacía, y aquí lo podemos ver muy bien, este paralelo, ¿verdad? Cuya primera fase es entender el derecho del cliente, que está en paralelo con el primer paso de la fase de intención, que es saber sobre uno mismo y el mundo. El buen abogado, después de entender bien el derecho del cliente, va a centrarse en las oportunidades que se tienen según las posibilidades que ofrezca el marco jurídico en el que se mueve el abogado y su cliente. Va a poder descubrir cuáles son las oportunidades que existen para atender el derecho del cliente.
A partir de esas oportunidades, el abogado define tareas sistemáticas, con entendimiento, con un propósito, con probabilidad razonable de cumplimiento. Esto es un deber moral del abogado, que lo que proponga como lo que hay que hacer a su cliente, pues tenga probabilidades razonables de cumplimiento. Ese es un deber moral y que sí se lo manifieste al cliente. Después de este planteamiento de tareas, que deben de ser obviamente autorizadas por el cliente, viene el desempeño del patrocinio, que a fin de cuentas debe lograr la realización de la justicia, siguiéndole el paso al derecho del cliente. Obviamente, como se menciona en el Código de Ética, que se sustenta en la barra de abogados, esta realización de la justicia debe ser conforme al Estado de Derecho. O sea, si algo debe privar en una sociedad en la que ejercen los abogados, es el Estado de Derecho, el Estado de la legalidad. Si no existe pues vaya, o sea, como que entraría en suspenso esta actividad de los abogados. ¿Qué haría un abogado en una sociedad en la que no priva la legalidad, en la que no existe un Estado de Derecho? Muy bien. Continuando con este proceso del patrocinio de los abogados, aquí en esta diapositiva podemos apreciar que los abogados para su actividad requieren de las virtudes, y concretamente en esta diapositiva estamos hablando de las 4 virtudes que son llamadas cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Podemos ver, así lo veo yo, por lo menos, que la prudencia, tanto la prudencia como la justicia, deben de cubrir todo el espectro de la actividad del abogado. Debe haber siempre como una constante la prudencia y la justicia. Y podemos decir que de manera particular la fortaleza se relaciona con el desempeño del patrocinio. Aquello que fue visto a través de la prudencia y aquello que se ve desde la perspectiva de lo que es justo, de la realización de la justicia, pues vaya, se debe de realizar a través del patrocinio, y que en este desempeño, pues, en cierta manera el abogado ejerce la fortaleza, porque incluso para eso se le paga a un abogado, para que supere los obstáculos que separan al cliente de su derecho, de la realización de la justicia según el derecho que tiene. Y pues vaya, o sea, al final tenemos la virtud de la templanza, que podemos relacionarla con la realización de la justicia. Un abogado, y eso sustentado por el Código de Ética de la Barra de Abogados, cuando protege los derechos de un cliente, eso no debe de ir más allá de ahí. Y si hay honorarios, vaya, es un derecho fundamental del abogado, el que pueda cobrar sus honorarios, pero estos honorarios deben ser proporcionados a la misión que le encomendó su cliente. Y en ese sentido, pues vaya, o sea, debemos de contravenir uno de los dichos que vimos al principio. O sea, incluso lo consigna el mismo Código de Ética de la Barra de Abogados. O sea, el abogado no debe poner en primer lugar el lucro. Primero debe buscar la realización de la justicia y derivado de su buen desempeño en esa realización de la justicia vendrán los honorarios. Los honorarios deben ser proporcionados a el esfuerzo que invirtió para alcanzar el derecho del cliente. Por eso hablamos aquí de la virtud de la templanza. ¿Esto qué quiere decir?
que el abogado debe ser una persona virtuosa desde el punto de vista moral, pues así lo dice su código de ética. Simple y sencillamente aquí lo estoy ilustrando pues de una manera un poco más profunda, porque el código de ética de la barra de abogados dice que estos deben de ser personas virtuosas. Hay otro dicho, que lo pongo aquí arriba, hasta arriba de esta diapositiva, que dice: ¿quieres hacer algo contra la ley? Pregunta a un abogado. Es otra proyección desde las sombras de lo que debe ser la misión del abogado. Por supuesto que el abogado debe de trabajar por el imperio de la ley, no al revés. Aunque hay algunas personas que por ciertas experiencias negativas pueden decir esto, ¿no? Que los abogados están ahí para actuar en contra de la ley si así me conviene. Pero debemos de ver que la profesión del abogado existe gracias a que la gente busca que exista un imperio de la ley. Si la gente común, ordinaria, la gente de la calle, no pretendiera que imperara el derecho, que la gente actuara con justicia, pues vaya, o sea, la labor del abogado no se entendería. Y en ese sentido, pues el abogado debe de actuar de acuerdo a las expectativas de la sociedad. Si el abogado actúa al margen de las expectativas de la sociedad, está traicionando su propia profesión. El abogado se respalda en el ser, el quehacer y razón de ser de la norma jurídica. La norma jurídica lo que busca es justamente un orden. Y el ir a atentar contra estas normas jurídicas pondría en el ámbito del caos al abogado, que es como un contrasentido. La norma jurídica es fruto e imagen de la naturaleza relacional de la persona. Esta naturaleza relacional es la que la empuja, en el orden de lo jurídico, buscar normas que regulen justamente ese inevitable influjo recíproco del que hablaba Kant. El influjo recíproco es inevitable y hay por necesidad de imponer un orden a ese inevitable influjo recíproco. Y el abogado no puede vivir parasitariamente de las lagunas que puede haber en la norma jurídica. Si el espíritu de las leyes es tratar de abarcar de una manera general y universal la necesidad de una regulación, de un ordenamiento, el abogado no puede ir en contra de esa intención de la sociedad, de esa intención de los legisladores. Si hay lagunas en las leyes, pues bien, o sea, el criterio del abogado está en buscar los derechos del cliente, en primer lugar, pero estos derechos del cliente no pueden estar por encima del espíritu de la ley. Y es aquí en donde el abogado tiene que ser muy honesto. En primera instancia siempre debe cumplir con el derecho del cliente, pero si estos derechos surgen, no sé si eso sea posible, de lagunas jurídicas, no podemos hablar propiamente de un derecho del cliente. Es aquí donde pocas veces se plantea, por lo menos a nivel de la filosofía social, si las lagunas de la ley le otorgan derechos a una persona. Ciertamente se dice que pues, lo que no está prohibido está permitido. Pero ¿acaso no nos hemos encontrado algunas veces que muchas veces se permiten cosas inmorales? O sea, las lagunas de la ley
En ese sentido no creo que generen derecho, simplemente crean un ámbito de permisión, no de derecho. Y aquí los abogados que trabajan en el ámbito de la creación de leyes tienen como una responsabilidad, pues, buscar que esas lagunas no existan, porque esas lagunas, pues son eso, son lagunas de derecho, son zonas de permisión, no son zonas de Estado de Derecho. Bien, siguiendo con esta lámina en la parte de abajo, podemos ver que los principios jurídicos tienen, en ciertos sentidos, su autonomía, pero esa misma autonomía la podemos encontrar en otras disciplinas, en la economía, en la sociología, en la psicología, en la biología. En ese sentido, pues la ciencia jurídica no es más que otras ciencias, no es más que otras disciplinas, es una más entre otras. Y pues vaya, o sea, el abogado en ese sentido es un jugador más que trabaja codo con otros profesionistas. Y al igual que otros profesionistas, el abogado debe de sentirse, insisto, y como lo dice otra vez, lo digo, el código de ética, el abogado como otros profesionistas es un servidor y concretamente el abogado es un servidor del derecho. Sería una perversidad un abogado que trabajara para servirse del derecho, para hacer que el derecho sirva a intereses particulares. Así como el biólogo no puede manipular la información biológica o el psicólogo no puede manipular arbitrariamente los fenómenos psicológicos, y así podemos irnos con el sociólogo y el economista. Pues hace pocos años hemos sufrido una crisis económica severa y actualmente seguimos padeciendo las consecuencias de esa crisis económica que comenzó en 2008, pero esa crisis nos hace ver que la economía no se puede manejar de una manera arbitraria. Así, el abogado no puede manejar de una manera arbitraria los principios del derecho. ¿Y en dónde se fundamenta esta obligatoriedad o este respeto que debe guardar el abogado a su propia profesión? No es en los mismos principios de la abogacía. O sea, el principio fundamental del respeto que le tiene el abogado a su propia profesión son los principios morales que son comunes a todos los hombres, porque su profesión está al servicio de todos los hombres. Por eso, su profesión no puede ejercerse de forma inmoral. Aquí presento de una manera muy somera principios que son fundamentales para todo profesionista, que son el principio de la solidaridad, el principio de la racionalidad, que la racionalidad simple y sencillamente es que debemos esforzarnos para actuar con inteligencia, ¿verdad? Un abogado no es suficiente que sea honesto, debe conocer bien su profesión, debe conocer muy bien las técnicas, debe conocer muy bien las prácticas para desempeñar de una manera inteligente su profesión. Y si hay algo importante en una profesión como la abogacía es la equidad y la imparcialidad. Debemos aplicar los mismos criterios para juzgar nuestras propias acciones, las de las personas que queremos y las de los extraños. En este sentido, pues el abogado no deja de ser un ser humano. Cuando actúe profesionalmente, debe pensar si sus decisiones serían tomadas de la misma manera si impactara a seres queridos, así como impacta a extraños. Un abogado, cuando toma decisiones, sí, debe actuar imparcialmente.
Y aquí vienen muy a propósito las vendas de la alegoría de la justicia. Debe de actuar conforme al derecho. Pero yo creo que es un buen ejercicio que internamente considere que si alguien desea que actúe con justicia son sus seres queridos. ¿Qué tal si sus seres queridos estuvieran en lugar de aquellos extraños por los cuales está trabajando? El principio de eficiencia está muy relacionado con el segundo, ¿verdad? O sea, que no bastan las buenas intenciones, hay que estar preparado profesionalmente para hacer aquello para lo cual nos pagan. Un abogado, por supuesto, debe abstenerse siempre de elegir dañar a un ser humano. Es una perversidad que un abogado, o sea, manipule y como consecuencia de esa manipulación para provecho personal o para provecho injusto de su cliente, dañe a otras personas. La responsabilidad del papel que hay que desempeñar, ¿esto qué tiene que ver? O sea, ¿con qué tiene que ver? Con las circunstancias, capacidades, papeles y compromisos específicos que se nos dan en nuestras responsabilidades respecto a ciertos aspectos del bienestar de las personas. Otro principio que es la aceptación de efectos colaterales perniciosos. O sea, es complementario del principio de abstenerse de elegir dañar a un ser humano. Este mundo no es perfecto y siempre nuestras tomas de decisiones puede afectar negativamente a otros, pero de manera involuntaria. Bajo ciertas circunstancias puede ser razonable realizar acciones que probablemente, incluso seguramente, provocarán efectos colaterales perniciosos, pero estos deben de tener un límite, como vamos a ver un poquito más adelante. Y un principio que debe tener también muy presente el abogado es la cooperación en la inmoralidad, que bajo ciertas circunstancias es razonable esperar que se tenga que cooperar con acciones inmorales, pero esto siempre de forma involuntaria. Abundando un poquito en el principio de efectos colaterales perniciosos, podemos plantear sus requisitos. Que el acto en sí mismo sea bueno, si el que persigue en primera instancia el profesionista, ¿verdad?, sea un fin bueno, o por lo menos que sea indiferente. Y que el efecto inmediato primero que se produce sea el fin buscado, sea el bueno, y que el malo sea solo una consecuencia necesaria, como puede ser, por ejemplo, como se puede pintar de una manera muy gráfica, una persona que utiliza un vehículo para transportarse a su lugar de trabajo. Ahí hay un efecto malo, claro, la contaminación que produce su coche al transportarse a su oficina. Y entonces, pues ahí hay un mal que es tolerado. No es querido, pero es tolerado. Que el que actúe se proponga el fin bueno, ¿verdad? O sea, que el que use el automóvil lo haga con el fin de transportarse, no con la mala intención de contaminar. Es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo, que solo lo tolera. O sea, los efectos malos de un acto bueno que se está buscando deben ser tolerados. Y obviamente debe existir un motivo proporcionado. Si es un automóvil demasiado contaminante, pues el conductor debe pensar si tiene la obligación moral de ir a afinar su coche. Abundando un poquito en este principio de la cooperación en la moralidad, los requisitos son que la participación en el acto malo de otra persona puede ser formal o material. O sea, es lícito nada más cooperar en la inmoralidad desde el punto de vista material. Cuando hablamos de una cooperación formal, es cuando tenemos la intención de que el acto malo se perpetúe. Aquí siempre se pone como ejemplo pues un asalto bancario, ¿verdad? Cuando el empleado de la ventanilla está siendo asaltado y se le obliga a entregar el dinero, él lo hace. Pero si es un cajero honesto, su participación solo va a ser material, entregando el dinero. Pero él entrega porque lo están obligando, no porque él quiera. Si él fuera cómplice, entonces él sí tendría la intención de que el asalto tuviera éxito. Entonces sí tiene ahí responsabilidad moral.
Eh, y esta participación en la inmoralidad de ciertos actos únicamente es lícito si cumple los requisitos del acto con efectos colaterales perniciosos que revisamos en la diapositiva anterior. Bueno, espero que estas consideraciones de la relación de la moral y de la ética con el ejercicio del derecho nos haga ver de una manera un poco distinta o de una manera un poquito más profunda los conceptos que encontramos en algunos documentos de la barra de abogados. Tenemos, por ejemplo, antes de eso, la definición del derecho de García Maínez, que a la luz de todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, se puede entender de una manera más cabal, ¿no? ¿Qué es el derecho? Es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas, integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible, son normalmente cumplidas por los particulares y en caso de inobservancia, ¿verdad?, hablando de la coercibilidad, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público. Esta presencia de los poderes públicos no existe en el orden moral. A la luz de esto, de todo lo anterior, se puede entender de una manera cabal el artículo primero del Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El abogado ha de tener presente que es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia, y que la esencia de su deber profesional es defender diligentemente, o sea, con amor, porque diligentemente viene de diligo, que es amar, y con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente. Y por último, tenemos este extracto de la Roseta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Declaración de Derechos de los que se les concede la Roseta. El abogado desempeña una función trascendental en la defensa de la dignidad humana a través de buscar la realización de la justicia. Y aquí acabamos con la apreciación desde el punto de vista moral de la relevancia que tiene el abogado en la sociedad. Podemos partir de proyecciones de la sombra de lo que son los malos abogados, pero espero que ya en esta parte final se haya podido lograr la ilustración de lo que es la misión del abogado, que es una misión muy noble, que con mucha facilidad, desafortunadamente, un ambiente de corrupción, como muchas veces vivimos en nuestra sociedad mexicana, qué fácil es que la profesión del abogado se manche. Qué fácil es que un abogado viole el Estado de Derecho con malas intenciones, torciendo las leyes o abusando de las lagunas de las leyes. Espero que también con esta presentación haya quedado claro que las leyes, el ámbito de lo jurídico no se puede desentender del ámbito de lo moral. Así como vimos que la justicia es una virtud moral, desde el punto de vista jurídico, la justicia vista jurídicamente no se puede desentender de la práctica de la virtud y la justicia en la sociedad. Tiene que haber un encuentro constante de lo moral y lo jurídico. Hay cuestiones morales que se pueden convertir en cuestiones jurídicas, sí. No todo lo moral se convierte en cuestión jurídica. Pero siempre debe haber una consonancia, una resonancia positiva entre los dos ámbitos. No puede haber abogados que crean que el ámbito predominante es
el que existe en las leyes positivas. Recuerdo que las leyes positivas son aquellas dictaminadas por los legisladores en un estado. Ese no es el único ámbito en el que se mueve el abogado, digo, es el ámbito propio de su profesión, pero no se puede desentender del ámbito que es universal para todo hombre, y todo abogado es hombre, que es el ámbito de lo moral. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Yo sé que una hora es muy poco tiempo para tratar un tema tan amplio, un tema tan interesante. Sin embargo, si tienen alguna duda, si quisieran ampliar un poco más de información o resolver algunas dudas, con mucho gusto puedo recibir sus correos en mi cuenta, que se ve aquí, que es jamorales@up.edu.mx. Nuevamente me pongo a sus órdenes. Gracias. Universidad Panamericana.